tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto el poder estar con ustedes una vez más para compartir de la palabra de Dios. Reciban un gran saludo de mi parte, también un gran saludo de parte de mi esposa. Esperamos que se encuentren muy bien, excelentemente bien. Pero antes de pasar a la palabra, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí donde estás, en tu casa, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque podemos acercarnos una vez más, Señor, a tu palabra. Una vez más, Señor, tú tienes algo nuevo para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte, Dios mío, que nos ayudes a poder comprenderla. Pero no solo ello, Señor, sino que sea guardada en nuestros corazones. Señor, que tu palabra, Dios mío, nos llene, Señor, de nuevas bendiciones, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdanos a dejar todas las cosas, Señor, que en este momento pudieran estar ahí, Señor, presentes, Dios mío, y solamente enfocarnos en lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo también te pido que me ayudes a poder enseñar solamente lo que tú tienes para tu iglesia, Dios mío. Que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesucristo, Señor, también te pido que me ayudes y me des la claridad para poder expresar lo que tú quieres. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos en ti, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has amado tanto que has entregado a tu propio Hijo a morir en una cruz. Gracias, Dios, porque podemos saber que somos tus hijos y que tu voluntad, Señor, es que podamos estar firmes en ti. Amén, amén. Muy bien. Durante estos días que hemos estado guardados en casa, que hemos estado un tiempo más con la familia, tal vez un tiempo más con nosotros, yo creo que han sido estos tiempos para poder pensar acerca de cómo está nuestra relación con el Señor, meditar cómo está nuestra vida cristiana. Durante estos días pudimos tener tiempo para dedicarle un poco más al Señor, a la comunión con el Señor, a la lectura de la palabra. Pero también creo que nos ha hecho reflexionar acerca de cómo está nuestra vida cristiana, acerca de cómo es que vivimos nuestra fe en Jesucristo. Recordemos que la Escritura nos ha hablado acerca de los últimos tiempos. Y yo soy uno de los que cree que estamos en esos momentos, en ese tiempo, que tal vez la venida del Señor se acerca y tenemos que estar preparados y tenemos que estar firmes en el Señor. Ahora, me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo ora por la iglesia en Éfeso. Decía estas palabras, Efesios capítulo 3. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Realmente el apóstol Pablo estaba orando para que la iglesia en Éfeso mantuviera su fe firme, para que su ánimo no decayera, porque el apóstol Pablo estaba encarcelado, y que se mantuvieran firmes, que su espíritu estuviera cimentado en el amor de Dios, en esa comunión con el Señor. Y yo creo que también nosotros debemos estar orando para que nuestra fe no decaiga en estos tiempos. Vivimos tiempos difíciles y tenemos que estar firmes, seguros en el Señor. Esto siempre nos va a llevar a reflexionar cómo es que está nuestra vida cristiana. El título del mensaje de hoy se llama ¿Cómo está tu vida cristiana? Recordemos que una vida cristiana básicamente es una vida de fe.
es una vida de comunión con Dios y es una vida de servicio. Una vida cristiana es una vida de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente creemos en el Señor y en su palabra. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos en Jesucristo por fe. No fuimos testigos oculares de su muerte, sepultura y resurrección. Sin embargo, estamos seguros de la obra redentora del Señor. A partir de este momento, entonces nuestra vida comienza a caminar en fe. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos plenamente en lo que el Señor ha dicho en su palabra. La definición de fe la podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Básicamente es la seguridad de que Dios hará lo que dice. Déjame te lo explico de esta manera. Es como cuando un padre le promete todos los días a su hijo que volverá a casa. Y entonces el hijo, confiado plenamente en la palabra de su padre, todos los días lo espera, sin estar pensando en qué va a suceder, que tal vez él se demore, que tal vez le suceda algo en el camino. Simplemente está confiado que el Padre regresará. Realmente así debe de ser nuestra fe. No es como una fuerza, no es algo que te lleve hacia las cosas del Señor. Realmente es confiar plenamente en su palabra. En la Escritura, Abraham es conocido como el padre de la fe. Este hombre era un caldeo, vivía con costumbres paganas. Sin embargo, el Señor lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, que haré de ti una nación grande. Y este hombre lo que hizo fue confiar en la palabra que el Señor le había dado. Dejó absolutamente todo, dejó familia, dejó posesiones. Y algo bien importante que podemos ver en su vida es que tal vez tenía pocas probabilidades o nulas de tener descendencia. Junto con su esposa ya eran adultos, ya eran hombres, ya eran una pareja grande. ¿Y sabes algo? Confiaron en el Señor sin saber qué es lo que sucedería. Así debe de ser nuestra vida. Es confiar plenamente en lo que el Señor tiene para mi vida. No importa cuál sea el camino, sabiendo que la palabra de Dios, la promesa del Señor se cumplirá en nosotros. Podemos estar seguros de lo que el Señor dice de nosotros. Tal vez no podamos entender en algún momento cuál es el plan de Dios a través del camino. Sin embargo, sabemos que nos va a llevar a buen puerto. Podemos estar seguros de ello. Por eso es muy importante preguntarnos cómo es que está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es fe o emoción? ¿Recuerdas aquel pasaje cuando el Señor le advirtió a Pedro que sería tentado y que lo negaría 3 veces? Lucas 22, versículo 31, del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues, niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo está nuestra fe? La fe de Pedro en aquel momento, él había visto todas las maravillas del Señor. Había visto que el Señor había resucitado muertos, había sanado enfermos, anunciaba las buenas nuevas de Jesucristo. Pero también a él le fue revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, el Señor le hizo una advertencia. Pero él, al calor del momento, dijo: no, Señor, si es posible, yo voy contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sabes algo? Nuestra fe es como la de Pedro.
Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si el día de hoy viniera una persecución al mundo? ¿Estaríamos dispuestos a entregar nuestra propia vida a causa del Evangelio, a causa del Señor? ¿Estaríamos dispuestos a entregar nuestra propia vida? Tal vez el poder renunciar a todo lo que tienes, renunciar a tu familia. O no vayamos tan lejos. Cuando alguien te pregunta en algún momento, ¿cuáles son tus creencias? Firmemente contestas, yo vivo a Cristo. Cristo es el centro de mi vida. Yo amo a Cristo. Él es mi Rey. Él es mi Dios. O simplemente dices, creo en Jesús, sin embargo no soy un fanático. ¿Cómo está nuestra fe? Tal vez nuestra fe es como la de Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Hasta no ver, no creer. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántas veces esperamos ver los milagros? Queremos ver las maravillas de Dios para poder creer. Pero esa no es una verdadera fe, no es una fe genuina. Una verdadera fe está basada en lo que aún no podemos ver. Solamente es confiar lo que el Señor dice en su palabra. Porque si no, realmente estaríamos cayendo en esta parte de no tener confianza en Dios. Porque la Escritura dice, porque por fe andamos y no por vista. Debemos estar seguros de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Sabes algo? Tomás había escuchado acerca de la resurrección de Jesucristo, de viva voz. Recordemos que él andaba con sus discípulos. Él andaba con ellos, con los discípulos de Jesús. Él era un discípulo de él. ¿Y qué sucedió? No le bastó eso, sino que también vinieron los propios discípulos y le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor, y aún así no creyó. Necesitamos confiar completamente en lo que el Señor ha dicho. Si Él ha dicho que volvería, nosotros debemos estar seguros. Y como dice la Escritura, debemos estar pensando, sí, Señor, ven pronto. ¿Sabes algo? Tal vez tenemos mucha fe. Tal vez tenemos fe. Pero tenemos un problema. Tenemos muy poca paciencia. ¿Recuerdas lo que le sucedió a Abraham y Sara? No supieron esperar. Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¡Qué gran equivocación! Intentaron vivir bajo sus propias fuerzas, creían en la promesa del Señor, sin embargo, lo hicieron en sus propios medios. Y lo que el Señor busca es que seamos pacientes. Debemos de aprender a esperar, a confiar en lo que Él dice. No importa la adversidad que parezca hacia el frente, no importa lo difícil que parezca la vida. Debemos descansar en lo que dice el Señor en su palabra, recordando esto, que los tiempos de Dios son perfectos. Por eso es muy importante esta pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe es como la de Abraham? ¿Estamos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos?
El Señor le pidió a su propio hijo que lo entregara, y él obediente fue y lo hizo. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe es como la de Elías. ¿Recuerdas aquel suceso cuando estaba con los profetas de Baal y entonces quería demostrar quién era el Dios verdadero? Mandó mojar todo su holocausto y también se burlaba de ellos. Recuerden lo que les decía: griten más fuerte, tal vez no los escucha, tal vez está dormido. Piensa en ello. ¿Así es tu fe? ¿Tal confianza tienes en el Señor? O tal vez tu fe es como la de Jonás. Este es un caso muy peculiar. El Señor lo envió a predicar a Nínive. Sin embargo, él huyó y se fue a Tarsis. No quiso ir a Nínive. Pero no porque no confiara en el Señor. Realmente era porque él estaba seguro. Él mismo lo dice: yo sé que tú eres un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Reconocía que el Señor cumplía lo que promete y que en algún momento perdonaría. Si es que Nínive se arrepentía, perdonaría a este pueblo. ¿Cómo está nuestra fe? En estos días que estamos viviendo, muchas veces nos aferramos a las promesas. Estos tiempos difíciles, creemos en todas las promesas del Señor. Como lo que dice en el Salmo 91, cuando dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Realmente creemos lo que dice el Señor? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿El miedo? ¿O tal vez no acatar las órdenes que nos han dado? Por eso nos tomamos de la palabra simplemente para poder tener un pretexto para seguir con nuestra vida normal. O tal vez nuestra fe solo se abraza a las promesas cuando el Señor dice: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y todos decimos: amén, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede cuando el Señor dice: sal de tu tierra y de tu parentela? ¿En qué estás pensando? Tal vez no es del Señor. Tal vez se está equivocando. ¿Cómo me voy a salir? ¿Cómo me voy a ir a un lugar donde yo no conozco? ¿Cómo puedo estar confiado en ello? Si el Señor busca lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor para la vida de cada uno de sus hijos. El Señor dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por servir al Señor, por vivir en el Señor, por creerle al Señor? Una vez un joven se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le respondió y le dijo: guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Entonces este hombre le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo esto muy claro: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y nos dice la Escritura que este hombre simplemente se fue triste. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en sus apegos, en lo que él tenía. Por eso debemos de permanecer firmes en la palabra, en las promesas del Señor, en lo que Él ha dicho de nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cristo, la palabra de Dios, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Que no importan las pruebas que vengan. Aparentemente podremos estar sin esperanza, sin embargo podemos estar confiados que no importa la tempestad que pudiera venir, estamos seguros en el Señor. El apóstol Pablo advierte que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Esto quiere decir que se alejarán, que negarán la cruz del Señor, que rechazarán la fe de Cristo. O tal vez usen el nombre de Cristo para sus propios intereses, para sus propios gustos, sus propios deleites. Pero debemos estar firmes en la fe del Señor, para que ese tipo de enseñanzas, ese tipo de doctrinas no nos lleven, no nos llamen. Serán palabras, nos dirán palabras endulzantes, palabras que hagan que tú tengas confianza en ellos. Pero si no estás firme en el Señor, en su palabra, entonces serás movido fácilmente. Debemos de estar seguros. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es entender que la fe se alimenta de la palabra de Dios. La Escritura dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Cuando pensamos en la palabra, realmente debemos estar conscientes que debemos de tener una vida en comunión con el Señor, leyendo la palabra, pero también en la oración. Es muy importante escuchar su consejo. Es de suma importancia. La palabra de Dios debe de ser parte integral de nuestra vida. Debemos de vivirla, debemos de atesorarla. No solo debe de ser una lectura con palabras que muchas veces se quedan en el viento. Fíjate lo que el Señor les dijo después de que sacó el Señor a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Les dijo estas palabras, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 10. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, para que honres al Señor. Amén. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra tiene que ser parte de nuestra vida todo el tiempo. Nos decía, para honrar al Señor. Debemos de atesorarla, debemos de guardarla siempre. Traerá bendición a tu vida. Dice, todos los días de tu vida, y hallarás bendición. Solo cuida de ponerla también por obra. El Señor siempre debe de estar en primer lugar. Como te decía hace un momento, no se trata de una lectura diaria, solo de momentos. Se trata de atesorarla, de guardarla. Y como dice la Escritura, que cuando te levantes esté la palabra en tu boca. Cuando sales al trabajo, la palabra sigue en tu boca. Cuando estás rodeado de gente, tal vez en la micro, sigue la palabra en tu boca. Y lo único que sabes hablar es la palabra de Dios. Cuando estás en tu trabajo, cuando vienes de regreso, antes de acostarte, todo el tiempo la palabra, y meditarás en ella todo el tiempo. Eso es el mandamiento del Señor. Y una de las razones es porque tu
vida se rige bajo la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Confía en el Señor, fíjate de Jehová, confía en su palabra con todo tu corazón y no estés actuando bajo tus propios pensamientos, bajo tus propias ideas. Yo creo que la vida cristiana se vive de esta manera, o yo creo que la vida cristiana se vive de esta otra. La vida cristiana se vive como Dios lo ha dicho. Por eso es importante escuchar el consejo del Señor para poder vivir bajo su voluntad. La Biblia, la Escritura, es nuestro manual de vida y ella trae bendición a nuestra vida. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su deleite, su gozo. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo? Todo el tiempo. De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando vemos la figura que nos pone aquí, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo el tiempo da fruto, que todo el tiempo se mantiene verde. Realmente, cuando lo podemos entender, la Escritura nos dice que la palabra vivifica, nos mantiene en comunión total con el Señor, nos mantiene en rectitud, en santidad. Por eso es muy importante el poder escuchar su consejo. Fíjate lo que dice el Salmo 119 de todo lo que representa la palabra de Dios. Nos dice que es luz, nos dice que es verdad, nos dice que es justicia, que son las instrucciones del Señor, son los dichos de Dios, que la palabra vivifica, que la palabra da seguridad, que la palabra es sabiduría. Por eso el Señor dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada. Desearla con todo nuestro corazón, que la palabra sea parte fundamental de nuestra vida. Pero siempre tiene que ir acompañada de la oración. Es importante también hablar con el Señor. Uno de los problemas de la vida cristiana es que muchas veces la comunión con el Señor, esa intimidad con Dios, el poder hablar con Dios, prácticamente es nula. La comunicación con el Señor muchas veces es nula. O tal vez los tiempos son muy cortos. Tal vez cuando estás pasando algún problema, cuando estamos pasando situaciones difíciles, entonces nos acordamos del Señor. O cuando estamos en la iglesia. Pero una vez al día no es suficiente. Una vez al día no es lo necesario. En nuestros días existe una idea errada acerca de nuestra intimidad con el Señor, de nuestra comunión con el Señor. Tal vez pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de oración, pero que sea una hora de calidad. Déjame decirte algo, esta es una idea muy errada. La Escritura nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que vivir completamente una vida de oración. No solo son 5 minutos, no solo es a la hora de los alimentos. Mi vida debe de ser completa de oración. Cuando yo me levanto, hablo con el Señor. Cuando me estoy bañando, yo sigo hablando con el Señor. Cuando salí de mi casa rumbo al trabajo, sigo hablando con el Señor. Mi vida se va a fortalecer. Tengo que tener una buena relación con el Señor para que mi vida sea una buena vida cristiana.
Si yo no tuviera comunicación con mi esposa, si prácticamente solo le hablara unos cuantos minutos al día, simplemente no tendría yo una buena relación. Estaría totalmente quebrada. Por eso unos minutos nunca va a ser suficiente. Piensa en esto, de las 24 horas del día. Bueno, pensemos solo en las 16 horas que permanecemos despiertos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra comunión con el Señor? Por eso es importante estar reflexionando acerca de esto. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? La oración formaba parte de la vida de Jesús. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía, hablando de Jesús, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Se fue como solía. Cuando nosotros leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que la oración era parte de la vida de Jesús. Salía al desierto, salía a los montes, buscaba un lugar en intimidad con el Señor, en su cámara secreta, Él y su Padre. La oración es muy importante, debe de ser parte fundamental de nuestra vida cristiana, porque la oración nos fortalece. Mateo 26, del 36 al 41 dice esto. Jesús estaba por ser entregado para ser sacrificado. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración fortalece. El Señor se acercó a la presencia de su Padre y pidió, porque si fuera posible pasar ese trago amargo, sin embargo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él se fortaleció. Y también le dijo lo mismo a sus discípulos. Les dijo: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, ni un momento. Y se lo dijo específicamente a Pedro. No había pasado mucho tiempo en que el Señor le había dicho: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Tú me negarás. Y este era un buen tiempo donde Pedro podía haber estado orando y diciéndole al Señor: Señor, ayúdame porque no quiero negar a mi Señor. Sin embargo, dice que se durmieron y el Señor les dice: velen y oren para que no entren en tentación. La oración no solo alimenta nuestro espíritu y nos da fortaleza, sino que también es un escudo contra la tentación. Esto es muy importante, es un escudo contra la tentación. Jesús los encontró durmiendo. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Estamos velando y orando? ¿O estamos durmiendo? La oración no es solo tener una charla diaria. Nuestra oración nos fortalece. Nuestra oración fortalece nuestro espíritu. Por eso la Escritura, cuando dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, nos está diciendo: oren todo el tiempo. Porque para poder ser llenos del Espíritu tenemos que estar en una comunión completa con el Señor. ¿Recuerdan aquel Pedro entonces que negó a Jesús? Cuando vino el Espíritu Santo a su vida, fue lleno del Espíritu. Este hombre ahora hablaba con denuedo la palabra de Dios. Estaba fortalecido. Aún y cuando los pudieran señalar en aquel momento,
de que tal vez podían estar borrachos. Ellos estaban seguros del Señor. Debe de ser la oración constante en nuestras vidas. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Siempre estar alertas, dispuestos a la oración, siendo constantes, no dejando pasar mucho tiempo antes de volver a hablar con nuestro Señor. Por eso el salmista decía en el Salmo 63, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu gloria y tu poder. Realmente nos está mostrando la vida de Jesús. Cuando él dice, de David, cuando él dice de madrugada te buscaré, nos está hablando de la costumbre que tenía David por orar. Desde muy temprano, mi alma tiene sed de ti. Nos habla de la necesidad del Señor, de la necesidad de esa comunión íntima con Él. Debemos de tener ese anhelo por buscarle más y más en intimidad con el Señor, ir a nuestra cámara secreta, doblar nuestras rodillas y platicar con Él. Pero no solamente debe de ser ese tiempo, sino también cuando estamos en todos lados, no solo cuando nos trasladamos, cuando estamos en todos lados. Y poder experimentar de verdad la gloria del Señor en tu vida. La gloria del Señor en mi vida. Una vida sin comunión con el Señor es una vida completamente apagada. Sin el consejo de Dios y sin comunión es una vida apartada de Dios. Volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo está nuestra comunión? Piénsalo. También la vida cristiana es una vida de servicio. Hemos sido llamados a servirle. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora tu vida le pertenece al Señor. Fuiste comprado a un precio muy alto, el precio pagado en la cruz del Calvario, la sangre derramada de Jesucristo, el sacrificio perfecto. Fuiste comprado a precio muy caro. Ahora tu vida le pertenece al Señor. Eres un hijo suyo. Él ha comprado tu libertad. Anteriormente el pecado se enseñoreaba de ti. Ahora el Señor te da perdón, te da libertad, pero pasas a ser su siervo. Hay una gran diferencia. Ya no se enseñorea de ti. Tienes libertad en Cristo Jesús. Tenemos un Dios santo, tenemos un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Ahora somos siervos de Cristo, somos esclavos de Él. Pareciera sonar fuerte esta palabra. ¿Cómo puedo ser ahora esclavo del Señor? El apóstol Pablo lo usaba en aquel tiempo, era una manera de ejemplificar, era parte de su contexto, ejemplificar cómo de estar sirviendo al pecado, ahora servimos al Señor. Ahora estamos bajo su gobierno, bajo su voluntad. Y estar bajo su gobierno implica estar disponible las 24 horas, los 365 días del año y cumplir con todo lo que se nos encargue. Cumplir con todo. Ahora vivimos bajo su reinado. ¿Recuerdas aquel momento cuando el Señor envió a Moisés a libertar a su pueblo? El Señor le dijo: así dirás a Faraón: el Dios de los hebreos me ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Realmente lo que él estaba diciendo era esto: Faraón, ya no te van a servir a ti. Ahora ellos me pertenecen. Ahora van a vivir bajo mi gobierno, bajo mi autoridad. Ya no tendrás tú el control de ellos. Ahora van a vivir bajo mi gobierno. Ellos son míos. Y ahora nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces debemos estar sumisos bajo su voluntad. Por eso es bien importante tener en cuenta esto. ¿Realmente estoy haciendo lo que me pide? Si el Señor es mi amo, si el Señor es mi dueño, si Él gobierna mi vida, ¿realmente estoy haciendo lo que Él me pide? Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Ser un siervo del Señor implica devoción total. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tu vida está completamente enfocada en el Señor. No hay tiempo para pensar en tus cosas, en tus propios deleites, en tus propios gustos, en lo que tú quieres hacer fuera del Señor. Tu vida le pertenece a Él. Por eso dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Con todo. No hay tiempo para ti, no hay tiempo para alguien más. Tu vida le pertenece en totalidad a Él. O le sirves a Él o no, o lo amas a Él o no. Recordemos esto, que tenemos un Dios celoso, un Dios que entregó a su propio Hijo a morir en una cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor lo dio todo de sí, todo lo que tenía. ¿Acaso el Señor no es digno y merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos? Realmente nuestra vida depende de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la fuente de nuestra vida. Él es nuestro sustento. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo permanece en Él y lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchas acciones en favor a su Señor en su vida. En la actualidad solamente muchas veces existe esta idea de que el servicio solamente es en la iglesia. Tal vez pertenecer al grupo de alabanza, tal vez pertenecer al ministerio infantil, tal vez pertenecer al ministerio de enseñanza. Pero el servicio al Señor va mucho más allá de eso. Realmente el servicio al Señor tiene que ver con los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El servicio al Señor es poner en primer lugar sus cosas, en poner en primer lugar a Él, tu comunión con Él, tu búsqueda incesante de su palabra. Claro que sí, el servicio en la iglesia es muy importante. Ponerme a disposición, acercarme al pastor y decirle en qué puedo servir. En la comunión con los hermanos es bien importante. Tal vez estés pensando: ¿cómo puedo servir al Señor en la comunión con los hermanos? El Señor dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, soportándoos los unos a los otros. Tal vez va a haber fricciones muchas veces, pero ¿sabes algo? El Señor nos está limando a través de nuestros hermanos. Siempre teniendo en primer lugar, como dice la Escritura, a la familia de la fe.
ver por ellos, ayudar a nuestros hermanos. Hoy en día, uno de los factores que han influido para alejarnos un poco de esta realidad de la comunión como hermanos ha sido la tecnología. Ella ha venido a reemplazar el asistir a la iglesia. Pareciera ser que asistir a la iglesia ya no es necesario. YouTube se ha vuelto el pastor, donde ahora las enseñanzas son a su propio gusto. Las enseñanzas tú las eliges. Pero ¿sabes algo? La comunión con los hermanos es nula. No hay comunión. Es muy importante tener en cuenta esto. También el servicio al Señor tiene que ver con predicar el Evangelio. El sentir del Señor, y lo dice la palabra, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos ha encomendado una gran tarea: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a las naciones. Si el Señor viniera el día de hoy y nos preguntara: ¿cuánto me estás sirviendo? ¿Realmente estás haciendo todo lo que yo te pido? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Te decía hace un momento que servir al Señor también es amar a nuestro prójimo. Fíjate lo que dice Mateo 25, versículo 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Servir al Señor también tiene que ver con el amor al prójimo, con dar al necesitado. No solo se queda dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Tiene que ver con lo que estamos haciendo allá afuera, de tener misericordia. No importa las diferencias que pudiéramos tener. El Señor dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Este hombre, al ver a su prójimo golpeado, lo vendó, lo cargó y lo llevó para que alguien se hiciera cargo de él, porque no tenía tiempo, y pagó por los servicios. Eso es servir también al Señor. Servir al Señor siempre va a reflejar la lealtad que podemos tener para nuestro Señor. Servirle al Señor es poner por obra su palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esta es la actitud de un verdadero siervo. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él mismo lo dijo: no he venido para ser servido, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo el Señor. Él lo dio todo. Ahora bien, considerando todo esto, hagámonos esta pregunta: ¿cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra vida le pertenece en totalidad al Señor. ¿Le estamos sirviendo al Señor con todo? ¿Estamos dispuestos para servir al Señor?
Realmente este es un buen tiempo para reflexionar, para hacernos una autoevaluación y poder preguntarnos cómo está nuestra vida cristiana. Que nuestra oración pueda ser como la del salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Recuerda esto. Una buena vida cristiana no se mide en cuánto conocimiento tengas o qué tan religioso seas. Una buena vida cristiana se mide en cuánto te parezcas a Cristo. Cierra tus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que nos has permitido, Dios mío, para escuchar el mensaje que tú tienes el día de hoy para nosotros. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, el poder reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Realmente nuestra vida es agradable a ti. Realmente estamos haciendo, Señor, cumpliendo con lo que tú nos has pedido. Señor, ayúdanos a poder reflexionar, Dios mío, ayúdanos a poder entender, Dios mío, que la fe simplemente es confiar en ti. Sin importar lo que venga, sin importar lo que suceda, Señor, estamos completamente seguros en ti. Señor, ayúdanos también, Dios mío, a tener una buena comunión contigo. Que nuestros tiempos de oración no sean momentos, que no sean instantes, que sean una vida completa buscándote, Señor, buscando de ti, de tu palabra, Señor. Buscando tu presencia, Dios mío, anhelando estar en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos también, Señor, a servirte, a estar dispuestos para lo que tú digas, Dios mío. Nos has llamado a servirte. Somos tus hijos, somos tus siervos. Y que en algún momento, Señor, puedas agradarte de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos ser gratos a ti. Examina nuestros corazones. Ayúdanos a reflexionar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida. Toca su corazón, Señor, y vivifícale, Señor. Si hay algo que no estuviera conforme a tu voluntad, conforme a ti, Señor, hácelo saber, Dios mío, de alguna manera u otra, Señor, y que ellos puedan entender, Dios mío, que solamente en ti, Señor, en Cristo podemos tener plenitud en el nombre de Jesucristo. Y que podamos, Señor, vivir, Señor, en esa fe, Señor, que nos da seguridad, que nos da paz, que nos da consuelo, que nos da gozo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque sabemos, como dice la Escritura, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde mucho. Espero y tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Bye.